Buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video, te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar una exposición sobre una comparación entre la arquitectura de microservicios versus una tecnología que es Apache NiFi. Normalmente no se debería comparar esto porque son dos dimensiones diferentes. Comparar una arquitectura versus una tecnología. Lo que realmente yo quiero hacer aquí es demostrar de que microservicios no necesariamente sirve para todos los escenarios y todos los casos, que en muchos casos el microservicios es una arquitectura que nos puede quedar bastante grande respecto a la necesidad del negocio, y lo que implica que si usamos microservicios sin que realmente sea indispensable usar microservicios, entonces esto quiere decir que hay la posibilidad de que estemos gastando más dinero de lo necesario y o gastando más tiempo de lo necesario en la implementación de nuestras aplicaciones, de nuestras soluciones tecnológicas a las necesidades del negocio. Entonces, voy al tema sin antes pedirte que si consideras que esta información que se brinda en este video es importante, te ha sido útil, entonces le des like, comparte este video, suscríbete al canal para que esto sirva como base para que otras personas más puedan conocer esta información y serle de utilidad, en vista de que es información gratuita, ¿no? Y también me sirve para saber qué temas son los que más les interesa a todos nuestros youtubers videntes. O lo que se llame. Entonces, empezamos, vamos al tema. Entonces, el título de la videoconferencia, de la conferencia de este video, Apache NiFi y la comparación de microservicios versus Apache NiFi. ¿Cuál es la intención? Es demostrar que en muchos casos, en bastantes casos, antes de lanzarse a microservicios, es muy probable que sea suficiente trabajar con Apache NiFi, ¿no? Entonces, para eso, para poder demostrar esa hipótesis, primero tenemos que darle, ya hice un video anteriormente que también lo he publicado sobre microservicios, que es la base teórica, es la primera parte, pero voy a ampliar un poco más. Pero acá señalo resumidamente qué es microservicios. La arquitectura de microservicios se caracteriza por descomponer una aplicación monolítica en una colección de servicios pequeños e independientes que se comunican entre sí, típicamente a través de un API RESTful, típicamente, en la mayoría de los casos. Cada microservicio se enfoca en una funcionalidad específica del negocio y puede ser desarrollado, desplegado y escalado de manera independiente. A continuación se detallan las funcionalidades claves que atienden la arquitectura de microservicios y cómo éstas pueden ser atendidas total o parcialmente, ¿no? Entonces, este texto que ven aquí es un texto a partir de un debate, entre comillas, que tuve con ChatGPT, ¿no? De las preguntas y las repreguntas que le hacía ChatGPT. Y obviamente acá lo primero que le pregunté a ChatGPT es: dame las funcionalidades básicas de microservicios y dime cómo estas funcionalidades pueden ser atendidas total o parcialmente o no atendidas por Apache NiFi. Si es posible que sean atendidas, ¿no? Entonces, primero vamos a un resumen de las funcionalidades de la arquitectura de microservicios. 1. Desarrollo y despliegue independiente. Cada microservicio pueden ser desarrollados y desplegados de una manera independiente sin afectar a otros servicios. Escalabilidad. 2. Escalabilidad. Cada microservicio puede ser escalado de manera independiente para manejar la carga de trabajo. 3. Flexibilidad tecnológica. Diferentes tecnologías y lenguajes de programación
pueden ser utilizados para diferentes microservicios según las necesidades específicas. 4. Resiliencia y aislamiento de fallos. Los fallos en un microservicio no necesariamente afectan a otros microservicios, ¿no? Despliegue continuo y DevOps. Facilita la integración y la entrega continua, CI/CD. 6. Fácil mantenimiento y actualización. Los cambios se pueden realizar en servicios específicos sin necesidad de modificar o desplegar toda la aplicación. 7. Optimización de recursos. Permite una mejor utilización de los recursos, ya que los servicios pueden ser ajustados según la demanda específica. Entonces, ahora vamos al punto. ¿Cómo es que Apache puede cubrir estas funcionalidades o no las puede cumplir o las cubre parcialmente? Estas funcionalidades o estas capacidades de la arquitectura de microservicios. Apache NiFi es una herramienta potente para la automatización de flujo de datos, capaz de manejar la ingestión, transformación y transferencia de datos entre sistemas. Aquí se evalúa cómo NiFi puede atender las funcionalidades de los microservicios. 1. Orquestación de flujo de datos, parcialmente. NiFi es excelente puede atenderlo parcialmente esa capacidad de microservicios, ¿no? La orquestación de flujo de datos. NiFi es excelente para la orquestación de flujo de datos entre microservicios, gestionando el movimiento, transformación y procesamiento de datos de manera eficiente. 2. Despliegue independiente. También lo puede atender parcialmente. NiFi permite la creación y despliegue de flujos de datos como unidades independientes, pero no es un reemplazo directo para la implementación y gestión de microservicios completos. Escalabilidad. Totalmente. NiFi puede escalar horizontalmente, puede atender esta funcionalidad o capacidad de microservicio de escalabilidad totalmente. NiFi puede escalar horizontalmente, permitiendo manejar grandes volúmenes de datos y cargas de trabajo distribuidas. 4. Resiliencia, parcialmente. NiFi puede atender esa capacidad parcialmente. NiFi ofrece alta disponibilidad y puede ser configurado para asegurar la resiliencia, pero la gestión de fallos a nivel de microservicios específicos requiere una arquitectura adicional. Flexibilidad tecnológica. Parcialmente. NiFi soporta una amplia gama de procesadores y conectores, pero los microservicios desarrollados en diferentes tecnologías pueden requerir un entorno más heterogéneo que NiFi por sí solo. DevOps y CI/CD. Parcialmente. NiFi puede integrarse en pipelines de un CI/CD, pero no reemplaza todas las herramientas y prácticas de DevOps necesarias para gestionar un entorno de microservicios. Mantenimiento y actualización también atiende parcialmente NiFi. Los flujos en NiFi pueden ser actualizados y gestionados de manera independiente, aunque el mantenimiento de microservicios requiere una gestión más granular. Optimización de recursos, totalmente. NiFi puede optimizar la utilización de recursos mediante el procesamiento eficiente de flujo de datos y escalado según la demanda. Conclusión, Apache NiFi puede complementar y atender parcialmente muchas de las funcionalidades claves de una arquitectura de microservicios, especialmente en la orquestación y gestión de flujo de datos. Sin embargo, NiFi no es un reemplazo completo para una arquitectura de microservicios. Para implementar una solución de microservicios completa se necesitará un conjunto más amplio de herramientas y tecnologías que aborden todas las facetas del desarrollo, despliegue, escalabilidad, resiliencia y mantenimiento de microservicios. Entonces, hasta ahí podemos concluir, a esta primera respuesta de ChatGPT, podemos concluir de que las capacidades o funcionalidades de la arquitectura de microservicios pueden ser atendidas por NiFi o NiFi parcialmente en la mayoría de los casos y totalmente en algunos casos. Eso significa que si tú necesitas estas capacidades que atienden microservicios, podrías trabajar con NiFi como una etapa intermedia hacia los microservicios de manera completa. ¿Por qué?
porque microservicios es mucho más caro, se necesita mucho más dinero en conocimientos, en tiempo de implementación, en herramientas tecnológicas que NIFI. Entonces podría ser tranquilamente hasta ahí una etapa intermedia NIFI entre el monolito y microservicios, ¿no? Entonces, y donde realmente sí se necesite microservicios, pues ya no usarías NIFI, usarías solamente microservicios, ¿no? Entonces, hasta ahí podríamos decir de que NIFI podría ser tranquilamente una etapa de transición de los monolitos hacia los microservicios. Después dice, la integración de Apache NiFi en una arquitectura de microservicios. Vamos a ver cómo se integra Apache NiFi en una arquitectura de microservicios. Dice, aunque Apache NiFi no reemplaza completamente una arquitectura de microservicios, se puede integrar de manera efectiva para complementar y mejorar funcionalidades de dicha arquitectura. Inclusive puede complementar y mejorar. Aquí se detallan algunos patrones de integración y casos de uso comunes. Por ejemplo, orquestación de flujo de datos entre microservicios. Caso de uso, NiFi puede gestionar los flujos de datos entre diferentes microservicios actuando como un intermediario que enruta, transforma, distribuye datos de manera eficiente. Patrón de integración. Utilizar NIFI para recolectar datos de múltiples fuentes, transformarlos según sea necesario y enviarlos a los microservicios correspondientes para su procesamiento. 2. Ingestión y transformación de datos. Caso de uso, NIFI puede ser utilizado para la ingestión de datos en bruto desde diversas fuentes, base de datos, APIs, archivos, etc., y realizar transformaciones antes de enviarlos a los microservicios. Patrón de integración. Configurar flujos de datos de NIFI que extraen datos, aplican transformaciones y limpiezas y luego publican los datos transformados a colas de mensajes o directamente a endpoints de microservicios. 3. Monitoreo y auditoría de flujo de datos. Caso de uso, NIFI proporciona capacidades robustas de monitoreo y auditoría, permitiendo rastrear el movimiento de datos y detectar posibles cuellos de botella o fallos en el flujo de datos. Patrón de integración, implementar flujos de monitoreo en NIFI para rastrear la transferencia de datos entre microservicios, generando log y alertas en caso de anomalías. 4. Procesamiento en tiempo real. Caso de uso. NIFI puede procesar datos en tiempo real, permitiendo que los microservicios reciban y respondan a datos en el momento en que ocurren. Patrón de integración. Configurar NIFI para procesar y enrutar datos en tiempo real a microservicios, asegurando que las decisiones y acciones basadas en datos sean oportunas. 5. Gestión de conexiones y protocolos. Caso de uso, NIFI puede gestionar diferentes protocolos en formatos de datos, facilitando la integración de microservicios que utilicen diferentes tecnologías y estándares. Patrón de integración, utilizar NIFI como intermediario que convierte y enruta datos entre diferentes microservicios que utilizan diferentes protocolos y formatos. Por ejemplo, REST, SOAP, MQTT, etc. Ejemplo de arquitectura integrada. Imaginemos una arquitectura de microservicios para una aplicación de comercio electrónico. La arquitectura podría estar compuesta por microservicios individuales para el manejo de usuarios, inventarios, pagos y envíos. Apache NIFI o NiFi se puede integrar de la siguiente manera. Flujo de datos de usuarios. NIFI ingiere y transforma datos de registros de usuarios desde diferentes plataformas, web, móvil, etc., y las envía al microservicio de manejo de usuarios. Actualización de inventarios. NIFI recolecta datos de inventarios desde proveedores externos y los transforma en el formato requerido por cada microservicio de inventario. 3. Procesamiento de pagos. NIFI enruta transacciones de pago desde la pasarela de pagos al microservicio de procesamiento de pagos, aplicando validaciones y transformaciones necesarias.
4. Notificaciones de envío. NIFI monitorea los estados de envío y envía las notificaciones en tiempo real a los usuarios a través de diferentes canales: correo electrónico, SMS, notificaciones, push, etc. Beneficios de integración: eficiencia. Mejora la eficiencia en la transferencia y procesamiento de datos, reduciendo la latencia y mejorando la capacidad de respuesta. Escalabilidad. Facilita el escalado de flujo de datos y microservicios de una manera independiente. Flexibilidad. Permite una integración más flexible entre servicios que utilizan diferentes tecnologías y protocolos. Resiliencia. Aumenta la resiliencia del sistema al proporcionar capacidades robustas de monitoreo y recuperación de fallos. Consideraciones finales. La integración de Apache NiFi o NIFI en una arquitectura de microservicios debe ser planificada cuidadosamente para aprovechar al máximo sus capacidades sin comprometer la autonomía y la independencia de los microservicios. Es crucial mantener un balance entre la orquestación de los flujos de datos y la independencia operativa de cada microservicio, asegurando la solución integrada sea escalable, resiliente y fácil de mantener. Entonces, hasta ahí, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir de que muchas o varias capacidades que nos da microservicios nos los puede dar Apache NiFi de una manera parcial y en algunos casos de una manera completa. Eso significa que si tú estás evaluando usar microservicios y todavía no los usas, es muy probable de que pueda ser Apache NiFi una etapa intermedia entre tu monolito y microservicios. Porque como hemos visto, microservicios implica un conjunto de formas de trabajo, cultura de distribución, roles y tecnologías y metodologías. O sea, es un cambio muy, muy importante y muy fuerte en una organización, lo que implica y obviamente conocimiento de esas tecnologías y de esas metodologías, lo que implica un alto costo en la implementación y mantenimiento y soporte de los microservicios. Entonces, personalmente, yo sugiero que se use a NiFi como una etapa intermedia en donde tú puedas ir rompiendo el monolito, puedas ir partiendo el monolito en bloques, dándoles muchas capacidades de microservicios y de esa manera atender tus necesidades inmediatas y algunas mediatas. Y cuando quieras saltar a microservicios, pues ya no va a ser tan traumático, porque ya no vas a tener un monolito, vas a tener un proceso distribuido en base a flujos de NiFi, en donde los flujos tranquilamente pueden convertirse en microservicios con poco esfuerzo, a diferencia de querer convertir un monolito a microservicios de manera directa. Entonces, eso es súper importante, y con la particularidad también de que un video siguiente les voy a demostrar cómo es que podemos convertir un flujo de NiFi en código Java. Un flujo de NiFi podemos convertirlo en código Java. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que tú puedas, en su momento dado, dejar total o parcialmente NiFi e irte a los microservicios y crear microservicios con código Java sin ningún problema, y convertir los flujos, la división de tu aplicación que lo has hecho en flujos, esos flujos poderlos convertirlo tranquilamente en código Java e implementarlo en microservicios, o si quieres temporalmente puedes convertirlo también en un web service. Y puedes instalarlo en tu WebLogic, ¿no? Eso lo voy a también presentar en un siguiente video, y van a ver que eso es súper práctico, de tal manera que no estamos amarrados a NiFi.
porque puede ser una tecnología muy buena, pero si alguien compra Wi-Fi y se le ocurre ponerlo con costo, que ahora no cuesta, o simplemente deja de atenderse, desaparece la comunidad en el peor escenario, no nos quedemos colgados con Wi-Fi, podamos migrar más adelante a otra tecnología. Y por eso es que he estado haciendo esa investigación en donde podamos convertir flujo de Wi-Fi a código Java. ¿Con qué? Eso lo voy a decir. ¿Con qué y cómo? Lo voy a decir en un siguiente video. Entonces, para finalizar, si te ha gustado este video, si te parece interesante, si te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias por tu atención y por tu tiempo.